Let's go, ¿cómo estamos? Hoy voy a hacer aquí el vídeo en el aire libre. Espero que no se escuche mucho el viento. Me he puesto aquí al lado de este muro, igual de duro que yo, para que no se escuche mucho el rebote del viento. Vengo de entrenar y tengo que comentar algo que se me ha pasado por la cabeza, y es de cara a la hora del entrenamiento. Este vídeo va a ser de cara al entrenamiento, a cómo efectuar bien los entrenamientos, que sean óptimos, porque hay una cosa muy dispersa a la hora de querer estructurar una programación, y hay mucha gente que se piensa que a la hora de hacer el entrenamiento tiene que ser cuanto más peso levantes, más efectivo va a ser, cuando en realidad tienes que empezar a ver con otra perspectiva y fijarte que según lo intenso que entrenes, según la intensidad que le metas, vas a tener mejores resultados que si le metes más peso. Cuando tú le metes más peso, lo que vas a hacer es tener más estímulo, tener esa sobrecarga progresiva más prolongada, y más si son ejercicios multiarticulares, ejercicios compuestos, como press de banca, como sentadilla, como dominadas, como fondos, que son los que siempre intento priorizar, o le digo con los que llevo a mis clientes que los hagan y les den prioridad a esos al principio de la rutina. Y al final es el hecho de, cuando tú tienes un peso que estás moviendo, a la hora de ir avanzando, hacer una sobrecarga progresiva y mover más kilogramos o libras, ahí sí que se puede ir subiendo, pero manteniendo siempre como primario lo que es la intensidad. Una vez tienes la intensidad, una vez tienes lo que es ese esfuerzo bien ejecutado, entonces ahí sí que puedes empezar a subir de peso. Que también tengas ese control de la repetición, ese control del ejercicio, la fase excéntrica, la fase concéntrica, todo eso suma. Al final, cuando tú tienes un ejercicio que controlas con un peso elevado, vas a tener una hipertrofia asegurada y una ganancia de fuerza también, porque seguramente estás en un 85% de tu RM, que es lo que sería un peso muy cerca de tu única repetición, pero en rangos de fuerza e hipertrofia. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo los entrenamientos, lo que suelo hacer es tener la programación, que me la lleva un entrenador, pero de calistenia. Pero cuando hago los ejercicios que son básicos, entre comillas, pues fondos, dominadas, press inclinado o algún día press de banca, luego ya en pierna sentadilla, todo eso, ahí es cuando yo ataco lo que es intenso, que el ejercicio sea intenso, buena intensidad y con gran peso. Yo mi rango lo suelo mover entre 6 a 10 repeticiones cuando son compuestos. Y cuando hago algún ejercicio aislado, que suele ser solamente curl de bíceps o elevaciones laterales, ahí es cuando sí que meto menos peso claramente y voy más a repeticiones. Voy más a lo que sería como bombear a unas de 12 a 15 repeticiones y haciendo una descendente. Porque según el músculo que también estés trabajando, según la fibra que tengas, y fibra tipo 1, fibra tipo 2, ahí es cuando, quieras o no, se va a caer el móvil. Ahí, al final, cuando tienes fibra tipo 1, fibra tipo 2, es cuando en realidad sabes cuándo estimular bien el músculo y cuándo darle más repeticiones con menos peso, con menos volumen de carga. Entonces, este es un vídeo para que tengas siempre presente, cuando vayas a programar el entrenamiento, cuando vayas a tener lo que es la estructura de cuántos días vas a hacer a la semana, de cuánto quieres de frecuencia hacer en cada grupo muscular, las series que vas a hacer en cada ejercicio, las repeticiones según el rango, si quieres trabajar resistencia, fuerza o hipertrofia. Y una vez tengas todo eso, ver cuáles son los ejercicios que tú tienes según el peso que estás moviendo, según el esfuerzo que estás haciendo, para poder calcular bien qué peso debes mover a la hora de hacer las repeticiones, y que sea intenso y que no sea muy pesado, y que puedas hacer una sobrecarga progresiva prolongada y escalonada, siempre teniendo un buen control y una
una buena ejecución del ejercicio. Mucho viento. Bueno, entonces al final, cada vez que vayas a hacer, si se puede decir mesociclo, microciclo, esto no sé si lo entenderéis muchos de vosotros, pero cuando tenéis una estructura bien puesta de lo que es el año, en el que también tienes tus semanas de descarga, en el que también tienes tus semanas en las que bajas el volumen de carga o de intensidad, entonces vas a tener una supercompensación bien hecha para que puedas enfrentar el siguiente mesociclo de otra forma. Es decir, si hay, por ejemplo, mesociclos se puede constar entre de 4 a 6 semanas aproximadamente. A veces se suele hacer a un mes. Cuando tú tienes ese mesociclo bien estructurado, lo que vas a hacer es que una vez acabes el mesociclo, hagas esa descarga y luego vuelvas más fuerte. Es como una gráfica cuando estás en el pico del esfuerzo, luego bajas, recuperas y ahí es cuando donde te has quedado elevas esas últimas marcas y todo lo que tú percibías como esfuerzo ahora es más fácil. Entonces ahí es cuando vas avanzando. Pero si nunca tienes esa programación bien puesta para poder avanzar, nunca vas a tener esos resultados para poder ver a largo plazo lo que estás buscando. Según si estás buscando pues ampliar marca en press de banca o en sentadilla o en mi caso calistenia, pues lo que es ya más estáticos, pero eso es diferente también a la hora de entrenar, según el objetivo que tengas. Esto es una charla muy general, pero que seas consciente de cómo tienes que entrenar. Y si es hipertrofia al final, mantente siempre cerca del fallo, pero tienes que tener una sobrecarga progresiva, porque si estás con un volumen muy bajo, acercándote al fallo, puede ser que sí, te acercas al fallo, pero tienes que hacer muchas repeticiones y al final, cuanto más sobrecarga hagas y más cerca del fallo estés, con buena intensidad, buen volumen y buen control de la repetición, es cuando el músculo va a tener un estímulo muy, muy notorio. Y ahí, así es como yo trabajo, así es como yo también, claramente tienes que tener un buen estado físico o empezar desde ese punto inicial, ir progresando. Pero cuando se va a entrenar hacia el objetivo intenso y a muerte. Cada entrenamiento es una final y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y cada vez que vayas a hacer un entrenamiento sabes lo que tienes programado. Y cuando toca descarga es cuando ahí sí que empiezas a bajar, entrenando también dentro de lo que tienes estructurado, pero menos intenso o con menos volumen. Eso es lo que al final decanta si de verdad estás progresando o no estás progresando. Porque ir como un pollo loco por el gimnasio sin saber qué hacer, sí, haciendo buenos ejercicios, buen peso, pero luego no tienes nada programado, no vas a ver resultados a largo plazo. Va a haber un momento de estancamiento, 100%, porque no vas a tener esa gráfica de eh, esfuerzo, estrés, descarga, supercompensación. No vas a tener ningún estímulo y vas a estar siempre en lo mismo. Entonces no va a haber avances notorios. Así que nada más, espero que haya calado el mensaje. Luego verificaré si se ha visto bien o no y si se ha escuchado bien. Nos vemos en el siguiente vídeo y vamos fuertes. ¡Let's go!